Buenas noches para todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá nos encontramos en un nuevo episodio de Tertulias de Física. En el día de hoy, o mejor dicho, en el episodio de hoy, tocaremos uno de los temas más controversiales, por así decirlo, que enfrenta nuestros libros, una nueva forma de ver el universo, la cual nos planteamos si la velocidad de la luz puede ser considerada una constante numérica universal, es decir, que no sufre cambios. Para ello, bien, analizaremos este fenómeno, bien, basándonos en 3 puntos. Primero, cuando la luz viaja por el espacio, bien. Segundo, cuando la luz es atraída por un cuerpo supermasivo gravitacionalmente. Y por último, cuando la luz se mide desde diferentes puntos del espacio, bien, con diferente gravedad. Por ejemplo, si yo agarro y mido la velocidad de la luz en Júpiter, pero desde nuestra perspectiva en la Tierra. Bien, comencemos con el primer punto, cuando la luz viaja por el espacio. Bien, como todos saben, la luz experimenta un corrimiento. A ese corrimiento se le llama el corrimiento al rojo. Bien, fue el que detectó Edwin Hubble, bien, para demostrar que el universo se está expandiendo. Bien, ¿y en qué consiste esto? Pasamos a la siguiente infografía. Bien, todo eso se debe a su longitud de onda. Como ya todos saben, bien, la luz se comporta como partícula y como onda. Cuando una luz, un fotón, por ejemplo, bien, se emite, su longitud de onda y frecuencia van cambiando en función del tiempo y la distancia. Por eso, acá en la infografía se ve, por ejemplo, la luz de esta galaxia que se va desplazando y en función del tiempo va cambiando su tonalidad. Cuando llega al rojo, quiere decir de que su longitud de onda es más grande, bien, perdiendo energía. Acá tenemos la famosa infografía en la cual se puede apreciar el corrimiento al rojo de galaxias cercanas y lejanas con respecto a la Tierra. Con este efecto del espectro electromagnético, nosotros podemos determinar qué tan lejos está una galaxia de nosotros. Cuando su longitud de onda es pequeña y su espectro está cerca del verde, celeste o azules, quiere decir que está próximo. Pero cuando se ve en el espectro del rojo, quiere decir de que su longitud de onda es más grande. Por lo tanto, se encuentra más alejado. ¿Pero qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo de que su longitud y energía van cambiando en función del tiempo y la distancia. Para ello, nosotros tratamos de analizarlo matemáticamente este fenómeno. Yo, si voy al cálculo matemático de la velocidad para una onda, yo puedo decir de que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia o lambda sobre periodo. Bien, pero de la relatividad nos están diciendo de que la velocidad de la luz es constante siempre. Siempre es constante. Pero para que eso suceda, tendríamos que tener, como dice en esta parte de la infografía, si B fija, lambda y el periodo pueden variar, pero inversamente proporcional. Es decir, si lambda aumenta un 10%, la frecuencia tendría que disminuir un 10%. Con lo cual sabemos de que esos valores no están tan asociados para que siempre la velocidad de la luz sea 300.000 kilómetros sobre segundo, bien, metros por segundo. Por lo tanto, acá con un análisis básico, bien, de las matemáticas, podemos empezar a razonar y visualizar de que para que la luz sea una constante numérica, tienen que tener muchos factores a tener en cuenta. Bien, por ejemplo, la distancia.
Si yo al observar una galaxia muy lejana, yo no puedo decir de que ese fotón, bien, que sale de aquella galaxia, llega a nosotros siempre con la misma velocidad, por más que sea en el espacio. Si bien se dice que es vacío, pero hay muchas fluctuaciones que ese fotón altera y recibe a lo largo de todo su trayecto. Como lo decíamos anteriormente, bien, desglosando matemáticamente, bien, esta fórmula, podemos apreciar ese pequeño incremento que es inversamente proporcional tanto para lambda como para la frecuencia. Bien, si yo quiero que el valor de v de velocidad de la luz, por ejemplo, el que estamos analizando en esta tertulia, sea fijo, tiene que haber esa correlación. Pero sabemos que en la naturaleza eso va a ser muy difícil, de que solamente si lambda aumenta o pierde, bien, esté directamente asociado a ese pequeño fluctuación o incremento. Por lo tanto, bien, y este es solamente el primer aspecto que analiza la teoría del cosmos, bien, el por qué nos genera la duda de decir la velocidad de la luz realmente es una constante numérica universal. Recuerden que para las matemáticas una definición de una constante numérica es aquel valor de que no cambia bajo ninguna condición. Bien, por ejemplo, una constante numérica universal, hablando del cosmos, es la constante gravitacional, bien, que sale desde Isaac Newton. Ese valor no importa si es por gravedad, por cercanía a un cuerpo supermasivo, siempre va a ser el mismo. En este caso estamos analizando, bien, algo que se desprende de la relatividad, en la cual nos dice siempre es el mismo, pero siempre será el mismo. Sigamos analizando bien este punto para tratar de ver y razonar en conjunto si realmente este valor de velocidad de la luz es constante. Bien, acá un poquito más de este desglose matemático. Y si no fueran las matemáticas las que están mal, sino el supuesto límite, bien, acá tratamos de seguir aclarando y razonando esta perspectiva. Como les decía anteriormente, tratando de visualizar una galaxia muy lejana por el efecto Doppler, yo puedo empezar a razonar y pensar, bien, esa longitud de onda va cambiando en función del tiempo y a su vez puede recibir ciertas alteraciones gravitacionales, como lo vamos a ver más adelante, electromagnéticas, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar de que ese valor es inmutable, incambiable? Entonces, sigamos analizando un poquito más. Y ahora entramos en el segundo punto que lo habíamos charlado al inicio de este capítulo. Cuando la luz es atraída gravitacionalmente, es decir, cuando se genera un fotón, bien, y ese fotón se va desplazando en línea recta, pero existe un cuerpo supermasivo que si lo absorbe o le curva la trayectoria, ralentizando su movimiento. Como les decía anteriormente, la luz se mueve en línea recta, pero en presencia de cuerpos gravitacionales o tiene dos opciones: o es absorbido gravitacionalmente por el cuerpo que deformó el espacio-tiempo, bien, o se desvía su trayectoria. Cuando se desvía, bien, genera una ralentización de su movimiento. Es decir, nosotros siempre medimos la velocidad en función del tiempo. Tantos metros por segundo, tantos kilómetros por hora, tantos kilómetros por segundo. Bien, es decir, si yo voy a la fórmula más clásica de velocidad, yo puedo decir que la velocidad es igual al delta x sobre el delta t. Es decir, si yo tomo un segmento del espacio y quiero estudiar la velocidad de la luz de A a B,
Bien, yo calculo ese delta X, tomo el tiempo y ahí puedo determinar la velocidad. Pero todo cambia cuando existe un cuerpo supermasivo entre la distancia A a B. Dependiendo de la trayectoria del fotón, si es absorbido gravitacionalmente o solamente se desvía bien su trayectoria. Pero en ese periodo, mientras el fotón va curvándose, bien, en el caso hipotético de que no es absorbido, va curvándose, pero su tiempo se ralentiza. ¿Y qué sería que el tiempo se ralentiza? Vamos a analizarlo un poquito más. Bien, acá se puede ver el cuerpo supermasivo, bien, ¿no? Por ejemplo, un agujero negro, donde se ve que el fotón no es absorbido directamente, sino que es desviado. Recuerden lo que veníamos diciendo, la luz siempre se desplaza en línea recta, ¿no? Pero en presencia de cuerpos gravitacionales, de cuerpos que deforman el espacio-tiempo, mejor dicho, su movimiento se va curvando. En el otro caso que tenemos acá, bien, acá se ve como su trayectoria del fotón no le dio para poder desviarlo y terminó siendo absorbido por esa curvatura temporal espacial. Y ahora vamos a tratar de analizar un poquito, bien, qué sucede con eso. Es decir, nosotros tenemos, vamos a este caso de este ejemplo, ¿no? Vamos a tratar un poquito el tema de los lentes gravitacionales. Son una manifestación que se percibe cuando la gravedad curva la luz. Es decir, veamos este sistema. Imaginemos que la Tierra está acá, bien, y nosotros queremos visualizar esta galaxia. El fotón, los fotones que salen de esa galaxia se desplazan, como decíamos, en línea recta. Pero, como justo en la trayectoria de la galaxia al planeta, nosotros tenemos un cuerpo supermasivo. Por lo tanto, cuando estos fotones vienen, se curvan y distorsionan la imagen, dando como ese aspecto de deformidad de la galaxia. En la infografía que está al otro lado se puede apreciar un poquito más. Tenemos esa deformación, pero esa deformación, ¿qué nos genera? Una ralentización del fotón, es decir, que el fotón, para llegar de la galaxia al planeta Tierra, por ejemplo en ese sistema de estudio, el fotón tuvo que curvar su trayectoria, haciendo que sea más lento. Y esa lentitud va a depender, como vimos en el capítulo anterior, del tiempo que está asociado a la curvatura del mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir una imagen distorsionada, bien, tirando hacia el rojo, dependiendo de la distancia que se encuentre, y a su vez una imagen vieja. Es decir, que si nosotros estamos observando una galaxia X que está muy lejos, ¿verdad?, vamos a verla rojiza, y a su vez, dependiendo la distancia en la que se encuentre, vamos a ver una imagen de, por ejemplo, si viéramos a la galaxia Andrómeda, que justo pasó por enfrente de un cuerpo supermasivo, ¿no?, bien, la estaríamos viendo 2,5 millones de años hacia atrás en el tiempo. Sería una imagen vieja y todavía distorsionada. Eso para analizar un poquito un caso hipotético. Bien, pero en todo ese proceso no solo se distorsionó gravitacionalmente, sino que, como se ve acá, la luz, bien, su longitud de onda fue cambiando, haciendo que sea más larga esa longitud de onda y perdiendo más energía. Sigamos analizando un poquito más. Bien, y este caso es bastante utilizado por nosotros porque, como decíamos en el capítulo anterior, y creo que en el otro también estuvimos hablando un poquito del ejemplo de interestelar, es bastante interesante y nos ayuda a muchos a poder interpretar un poquito lo que es la relatividad. Es decir,
Esta película interestelar, además de estar muy cargada de conceptos interesantes de astrofísica y de cosmología, bien, nos ayudan a que la gente pueda entenderlo con mayor facilidad, conceptos tan complejos como este. Y vamos a este caso particular, bien, acá se puede ver que se encuentra el Endurance, donde está este astronauta, bien, y los otros astronautas se montan en el Ranger para ir al planeta Miller. Si el pasajero, bien, el astronauta que se quedó, bien, visualizara a sus compañeros, bien, desde el Endurance a el planeta Miller, cuando ellos aterrizaran, bien, su compañero, el científico, se quedaría observando como que sus compañeros están muy quietos, bien. Vamos a profundizar un poquito. Recuerden, en el caso de esta película, los cálculos que habían hecho preliminares decía que solo 2 segundos en ese lugar equivaldrían a 20 horas. Estamos hablando de 1 segundo, 20 horas. Si lo seguimos extrapolando, cambiando de unidad, podemos decir de que creo que eran, no recuerdo bien los cálculos, pero en años sería 1 hora como 7 años en la Tierra aproximadamente. Era muy grande ese valor, pero bastante interesante como para captar la atención de todo el mundo y puedan entender un poquito. Sé que es difícil poder entender un poco la relatividad, pero las cosas, como así decirlo, locas del universo y cómo todo se puede expresar desde la relatividad. Bien, acá, como seguíamos diciendo, por ello, también tienen la precaución de, como les decía en la infografía anterior, si el astronauta que está en la Endurance observara bien a sus compañeros después de haber aterrizado en el planeta, verían que ellos se mueven muy lentos. Si el científico, que como dice la infografía, observara el planeta, vería a los astronautas moverse muy lentamente. ¿Eso por qué? Recuerden, en el capítulo anterior, cuando hablamos de tiempo, el planeta Miller se encuentra dentro de su curvatura espacial y, a su vez, que estaba ligado gravitacionalmente a un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. Bien, era como que esas 2 megacurvaturas se hinchaban en el espacio-tiempo, haciendo que el tiempo pasara muy rápido. Pero desde diferentes puntos de vista, es decir, desde el Endurance al planeta Miller, se nota una dilatación temporal, y eso es lo que más capta la atención y llama poderosamente ese fenómeno de dilatación temporal que se desprende de la relatividad. Bien, pasemos a la siguiente infografía. Esto sucede totalmente diferente, es decir, si el que estaba en el Endurance observa a sus compañeros, los vería muy lentos, pero si por H por B los que están en el planeta Miller observaran al Endurance, vería que pasa muy rápido, sus movimientos de la nave serían muy rápidos. Por ejemplo, el Endurance, para simular la gravedad, ya que no deforma el espacio-tiempo, hacía movimientos circulares. Lo que verían estos astronautas sería ese movimiento mucho más acelerado. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo para estos tripulantes que están en el planeta Miller pasa distinto con respecto a otro. Bien, como le decíamos, el sistema de estudio en este caso sería Endurance, planeta Miller, y sufren una dilatación temporal cuando se encuentran de 23 años. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Es decir, y vamos a darle un poquito de contexto, porque por ahora solamente estuvimos hablando del ejemplo interestelar y cómo la luz es atraída gravitacionalmente. Ahora, imaginen este caso, si nosotros medimos la velocidad siempre en función del tiempo, cuando un fotón sale del planeta Miller hacia el Endurance, le tomaría 23 años. Bien,
Entonces, si yo agarro y hago los cálculos de distancia sobre velocidad, sobre el tiempo, bien, tendría un tiempo muy, muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, yo voy a tener que esa velocidad no es constante. La velocidad del fotón que sale del planeta hacia la nave va a ser muy grande, que en el caso de que yo no tuviera ese cuerpo supermasivo deformando el espacio-tiempo y alterando esa realidad temporal, ¿no? Supongamos el caso hipotético de que el Endurance y la posición donde está el planeta Miller, bien, sea de X, ¿no? Quizás demoren 1 hora, pero no exista dilatación temporal. Pero todo cambia en presencia de cuerpos gravitacionales grandes, como por ejemplo en este caso. Es decir, si al fotón le demoró, velocidad de la luz, le demoró llegar del planeta Miller al Endurance 23 años, ¿no?, quiere decir que estamos en presencia de otro ejemplo en el cual la velocidad de la luz es ralentizada, en este caso gravitacionalmente. Por lo tanto, ya vimos 2 casos en los cuales obtuvimos un resultado matemático al hacer el desglose de la velocidad para una onda, en el cual vimos que si fijamos la velocidad tendría que tener inversamente proporcional ciertos valores, la frecuencia y el lambda, lo cual ya vimos de que eso siempre va a cambiar. Y ahora vemos otro ejemplo en el cual gravitacionalmente los fotones son ralentizados. Si yo tengo un sistema de estudio y justo en medio de ese sistema de estudio que voy a analizar existe un campo gravitacional grande, la velocidad se va a ralentizar. ¿Ah? Pasemos ahora al tercer punto en el cual vamos a analizar la velocidad de la luz. Ahora, el tercer punto habla cuando la velocidad de la luz se mide desde otro punto del espacio. Como les decía al inicio, imaginen medir la velocidad de la luz en Júpiter desde la Tierra. Las condiciones climatológicas de gravedad, composición, bien, de Júpiter son totalmente diferentes a la de la Tierra. Y si yo puedo determinar, por ejemplo, acá en esta infografía se puede ver que existe un valor distinto de velocidad en el aire, otro valor distinto de velocidad de la luz en el agua, bien, un valor distinto de velocidad de la luz en el vidrio, en el diamante, y así con varios puntos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la velocidad de la luz cambia con respecto al medio en el cual se mueve, impecable, y siempre aclaran de que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Bien, espectacular. Pero si yo tengo varios valores distintos de velocidad, arrancamos con la pregunta gancho del inicio de este capítulo. La velocidad de la luz no puede ser una constante numérica universal. Si vos me decís ahora, para las condiciones ideales de distancia, donde no existan campos gravitacionales grandes, que no se altere su trayectoria, que no exista radiación electromagnética, que las distancias no sean muy largas para que su longitud de onda no sea grande, no pierda energía, bien, ahí podemos estar diciendo de que la velocidad de la luz es constante, pero bajo esas condiciones muy específicas. No puedo generalizar de que la velocidad de la luz es constante siempre, siempre, siempre. No. Ya vimos 2 casos en los cuales no se cumple ese propósito. Y ahora estamos viendo de que dependiendo del medio existen diferentes valores. Ahora, analicemos esa perspectiva. Veamos lo que sería el desplazamiento de un fotón, teniendo en cuenta que en el aire, en el agua, el vidrio, el diamante se mueve a diferente velocidad. Ahora imagínense lo que sería medir la velocidad de la luz en Júpiter, por ejemplo, ¿no?
En Júpiter tenemos mayor gravedad, otra composición atmosférica, otras presiones, otras temperaturas. Bien, existen las tormentas, esas que azotan, por ejemplo, también en Saturno, en Urano. Bien, todos tienen composiciones atmosféricas diferentes. Imagínense ese fotón desplazarse dentro de un sistema de estudio dentro de ese planeta. Imaginen, tenemos A y B. Calcular, medir la velocidad de la luz entre esos dos puntos dentro de Júpiter. ¿Va a ser lo mismo que en la Tierra? Bien, si nosotros tenemos en cuenta esta tabla que nos dice que cambia la velocidad de la luz con respecto al medio, imagínense todas las consecuencias que tiene acá adentro. Ahora, imagínense lo siguiente. Y esto es más o menos un ejemplo bastante abstracto de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Yo voy a medir la velocidad de la luz del faro a la persona a una distancia X. Dentro de la Tierra puedo decir, en base a ciertas condiciones, que la velocidad de la luz se aproxima a 300.000 km/s. Pero todo cambia. Bien, bueno, esto es un poquito también para posicionarnos lo que sería desde la perspectiva de la Tierra, bajo una misma curvatura del espacio-tiempo. Bien, ahí yo puedo decir, bajo estas condiciones, la velocidad de la luz siempre se va a mantener en 300.000 km/s. Sobre el aire, a esta condición de temperatura, densidad del aire, gravedad, etc. Pero, como les decía, todo cambia cuando yo mido la velocidad de la luz de B a A. Y a su vez le tomo en cuenta otra cosa, que yo voy a medir la velocidad de la luz desde la Tierra. Ya de por sí, bien, voy a obtener un valor distinto yo estando dentro de Júpiter. Imagínense teniendo en cuenta que vas a medir la velocidad de la luz estando en la Tierra. ¿Y a qué voy con esto? Voy a tener, como decíamos por ejemplo en el caso de Interestelar, voy a tener una mayor curvatura del espacio-tiempo en Júpiter que en la Tierra. Por lo tanto, los intervalos de tiempo que pasan por debajo de Júpiter van a hacer que sean, por más que sean segundos, milésimas o quizás horas, va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos demostrando de a poco? Estamos demostrando que matemáticamente y con evidencias, ¿verdad?, que la velocidad de la luz siempre tiene un valor distinto. Para que esta sea una constante numérica universal, tiene que cumplirse ciertas condiciones específicas. No se puede generalizar de que la velocidad de la luz es siempre constante. ¿Ah? Vamos a ir más o menos en resumen con todo esto. ¿Ah? La velocidad de la luz en equilibrio imposible. Como le veníamos diciendo, ¿ah?, para que la velocidad de la luz sea una constante, tiene que haber muchas condiciones que cumplan ese valor. ¿Ah? Imagínense, como les decía al inicio de esta tertulia, tendría que su longitud de onda al menos cambiar apenas, bien, y todavía tener una relación, bien, con respecto al periodo o a la frecuencia. Pero ese cambio tiene que ser proporcional. Si pierdo 10, tiene que ganar 10. ¿Ah? Tiene que estar más o menos equilibrado, y eso no sucede. ¿Ah? Entonces, acá más o menos leyendo un poquito la infografía, para que la velocidad de la luz fuera una constante, el universo tendría que mantener un equilibrio perfecto entre la longitud de onda y el tiempo, pero la gravedad, el medio y la expansión del universo lo impiden. ¿Ah? El universo no mantiene equilibrios perfectos. La luz se adapta, cambia, se curva y se estira en función del tiempo. ¿Ah? Creo que ese es un resumen bastante poderoso de lo que estamos hablando. ¿Ah? Por ejemplo, en la otra infografía, la velocidad de la luz no define el universo es el que define a la velocidad de la luz. ¿Ah? ¿A qué vamos con todo esto? Y que nos sucedió cuando estuvimos desarrollando el libro y quisimos tocar el tema de la velocidad de la luz.
A mí, por ejemplo, siempre me rechinaba un poco el decir de que la luz es invariable, siempre va a tener la misma velocidad de la luz, o por ejemplo, cuando hacía la analogía de que, por ejemplo, ¿no? Yo si voy en un auto y voy a 20 km por hora y yo tiro mi teléfono por la ventana, ¿bien? La velocidad de ese teléfono va a ser los 20 km por hora más la velocidad del impulso de mi brazo. Pero ¿qué sucede si yo me muevo a la velocidad de la luz en ese auto y prendo un foco? No se suman esas dos velocidades. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz siempre es constante. Bien, entonces, cuando ya te imponen eso, a mí me generaba un poquito de decir, bien, vamos a preguntarnos el por qué. Y cuando empezamos a desarrollar este tema en los libros, empezamos a darnos cuenta que en realidad existen muchas variables de velocidad de la luz. Y cuando uno agarra y ve todas esas variables, ve ese desglose matemático, esos efectos gravitacionales, por ejemplo, en los lentes gravitacionales que sufren los fotones al pasar por cuerpos supermasivos y al perder energía, aumentar su longitud de onda, bien, dice, acá hay algo que no cierra, acá hay algo que no cuadra. Por lo tanto, vale la pena, como se dice acá, hincarle un poquito el diente y tratar de ver si realmente la velocidad de la luz es siempre constante. Con lo cual, tratamos de explicar brevemente en esta tertulia que la velocidad de la luz no puede ser considerada una constante universal, ya que siempre sufre fluctuaciones y alteraciones. Como dice ahí en esa infografía, la velocidad de la luz no define al universo, es el universo quien define a la velocidad de la luz. Y eso está increíble y excelente redactado. Por lo tanto, ya que vamos con esto, es que este tema de velocidad de la luz no solo, no quiero decir contradice, pero, o sea, no solo explica que la velocidad de la luz no es siempre una constante, sino que abre un poco la mente a ese tema. Si yo quiero definir que la velocidad de la luz sea constante, perfecto, pero hay que definir primero en base a qué condiciones es constante. Condiciones atmosféricas, condiciones de gravedad, condiciones de composición del aire o del medio donde se vaya a medir bien la velocidad de la luz. Porque, como les decíamos, si la luz sufre fluctuación desde un punto A al B y existe diferente composición atmosférica, gravedad, etc., yo al medir esa velocidad delta X sobre delta T voy a tener valores distintos de velocidad. Por lo tanto, para esta tertulia tratamos de explicar un poquito este mega concepto o mega tema, por así decirlo, porque la velocidad de la luz es un tema apasionante, bien, donde muchos suelen tomarlo como una constante invariable, pero hay algunos pocos, como por ejemplo, que tratamos de no conformarnos con lo que nos dicen y buscar el cómo y el por qué, que en realidad eso es parte de la esencia de la física, ¿no? Preguntarse el cómo y el por qué del todo para poder comprender y, por así decirlo, comprender los confines, ya sea del universo o de cualquiera que sea la asignatura de ciencia a la cual se dediquen. Por ejemplo, para un biólogo la idea es comprender todo lo que refiere a la biología humana, celular, etc. En este caso, tertulias de física para los físicos, comprender lo que son los misterios del universo, creo que es algo apasionante y atrapante que fuimos tratando de ir explicando tertulia a tertulia, y creo que este tema de velocidad de la luz a muchos nos gusta, y poder aportar este granito de arena y demostrar de que la velocidad de la luz no puede ser una constante numérica universal es algo increíble y sorprendente, porque aparte lo vimos con ejemplos de glose matemático, con observaciones, por ejemplo, lentes gravitacionales, como les decía,
Así que nada, vamos resumiendo, y para la próxima tertulia los invito a tocar un tema también apasionante que me gusta mucho, y es gravedad. Bien, ¿en qué consiste la gravedad? La visión de Newton, la visión de Einstein, bien, y un poquito de lo que estamos tratando de plantear nosotros en lo que es la concepción de la gravedad. Así que nos estaremos viendo el próximo viernes a las 21 horas, bien, por TikTok, YouTube y Instagram. Nos estamos viendo. Chao, chao.